Abra su Biblia ahí en Josué capítulo 4, versículo 19. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Aleluya. Amén. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 19, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental del Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habieseis pasado, y a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Tome su lugar alabando al Rey. Dios es bueno. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Cuando vemos aquí, hermanos, el contexto de aquí, el pueblo de Israel estaba cruzando ya el río Jordán y se encontraban en Gilgal. El contexto de esto, hermanos, nos vamos a regresar hasta el tiempo en que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ese fue el viaje que hizo el pueblo de Israel desde que salió de la tierra de Egipto y cruzó el mar Rojo. Eso fue todo el recorrido que hicieron. De hecho, por cierto, ese recorrido lo hicieron en 40 años. No tenía que haber sido tanto tiempo, pero por causa de su desobediencia fueron 40 años. En el año 14, hermanos, del mes de Abib, ya habían pasado 10 plagas, 9 plagas en Egipto, y la última era la mortandad de los hijos primogénitos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y el Señor les dijo al pueblo de Israel que mataran un cordero y que con la sangre la llenaran los linteles de las puertas y las ventanas, para que cuando pasara y el que iba a matar a los primogénitos no los hiriera. Y les dijo que tenían que guardar el cordero desde el día 10, lo tenían que apartar y lo tenían que sacrificar el día 14 entre las 2 tardes, es decir, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, que eso eran las 2 tardes para los judíos. El Señor les dice que lo sacrificaran y que tenían que asarlo, y toda la familia se tenía que juntar. Si era una familia muy pequeña, se juntara con 2 o 3 para que todos se comieran, porque no tenían que dejar nada sin comerse del cordero. Todo tenía que ser asado, se tenía que comer las pezuñas, las tripas, la cabeza, todo. Lo que no se pudiera comer, entonces dice que lo tenían que quemar al fuego. Y el Señor les dijo: esto lo van a celebrar todos los días, cada año, en memoria de lo que Dios hizo con ustedes, que los libró de la muerte y los sacó de la esclavitud. ¿Se acuerdan, hermanos? Nomás estoy trayendo a récord. De ahí dice la Biblia que el Señor los saca con poder, con mano extendida, y los saca y dice que los hizo cruzar el mar Rojo, en seco. Llegaron al desierto de Sur. Al cruzar el mar, aquí se encuentra el desierto de Sur, y ellos cruzan y se encuentran en este lado del mar, habiéndolo cruzado en seco. Y después de ahí dice que Moisés les dijo que marcharan, y caminaron 3 días de camino hasta que llegaron a Mara. Mara, dice la Biblia que ellos de 3 días de camino empezaron a tener sed y buscaron agua para tomar. Encontraron un lugar, pero se dieron cuenta que las aguas estaban amargas y empezaron a renegar y a a murmurar en contra de Moisés. Moisés le dice al Señor, el Señor le dice que agarre un árbol y lo ponga dentro del agua, y las aguas iban a ser dulces. ¿Sí se acuerdan, hermanos? 3 días después de que el Señor los había hecho cruzar el Jordán con poder. Todo lo que ellos habían visto, 3 días después ya estaban olvidados. Y es allí cuando ellos le pusieron Mara a ese lugar, precisamente porque Mara quiere decir aguas amargas.
y no pudieron comerlas, no pudieron tomarlas, perdón. De ahí dice la Biblia que después, enseguidita después de ahí, ellos caminan y se encuentran en un lugar que se llama Elim. Ahí encontraron palmeras y fuentes de aguas, y de ahí parten hasta Docán. Docán fue a la mitad entre Mara, o entre Docán es aquí. ¿Sí lo alcanzan a mirar, hermanos? No. ¿Sí? Ahí llegan ellos, va, y la Biblia dice que volvieron a renegar contra Moisés y contra Aarón, porque le dijeron que no tenían que comer. Y es precisamente que ahí en Docán el Señor les envía maná. ¿Se acuerdan del maná? Dice la Biblia, hermanos, que en la mañana muy temprano caía un rocío. Era como si fuera que el Señor estaba extendiendo el mantel. Y después del rocío caía el maná y ellos tenían que salir a recogerlo y lo comían, ¿va? Pero dice la Biblia que ellos empezaron a renegar y a murmurar contra Moisés. Y Moisés les dice, va, que esperaran porque el Señor les iba a dar maná al día siguiente, nomás que tenían que recogerlo cada día, lo que comieran solo ese día, que no agarraran de más porque si no se les iba a podrir. Y algunos agarraron de más y se les pudrió el maná, ¿sí? Solamente el día viernes tenían que agarrar el doble, porque no tenían que salir a agarrar maná el día sábado, porque ellos tenían que descansar o reposar el día sábado. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor le dijo en Éxodo capítulo 16, versículo 32. Dice, y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado. ¿Quién lo mandó, hermanos? El Señor. Llevad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando os haya sacado de la tierra de ¿qué? De Egipto. Cuando os saqué de la tierra de Egipto. Dice que el Señor mandó que llevaran un gomer. El gomer era aproximadamente 2 litros, donde ellos guardaron el maná y después lo pusieron en el arca del pacto, junto con las tablas de la ley, los mandamientos y la vara de Aarón. Después lo pusieron todo dentro del arca del pacto, pero el Señor lo hizo con un propósito, hermanos. Dice, esto lo van a poner ¿para qué? Para que le digan a sus hijos lo que el Señor les dio en el desierto. Cuando el Señor manda, hermanos, ese maná nunca se pudrió, porque Dios lo había mandado. Gloria al Señor Jesucristo. De ahí, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que ellos salen y parten aquí está el maná donde comieron y después vienen aquí, porque en Sitín, que es la siguiente ciudad donde ellos van, dice la Biblia que empezaron a renegar otra vez porque tenían sed. ¿Sí se acuerdan, hermanos? En Refidim, perdón, no era Sitín, Refidim fue donde ellos empezaron a renegar, porque otra vez a renegar en contra de Moisés y hablar mal de él, porque volvieron a tener sed. Y estaban allí en Refidim después de que salieron, hermanos, cuando el Señor los llevó a Refidim. Estando allí, les dice el Señor, porque el Señor le dice a Moisés, le dice al Señor, Señor, pues ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿De aquí a poco me van a apedrear? Y el Señor le dice, ok, salte tú y 70 hombres y vete al lugar donde está una roca. Esa roca es la roca de Ored. ¿Sí se acuerdan de esa roca, hermanos? Y el Señor le dijo, golpean la roca y yo les voy a dar agua. Y el Señor golpeó la roca y les dio agua para que todos ellos pudiesen tomar. Dice la Biblia allí en Éxodo capítulo 17, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Pero quiero que vean, hermanos, que cada punto donde el pueblo de Israel iba, el Señor iba dejando una marca. ¿Sí lo está viendo? En esta ocasión, ahí a donde estaba la peña de Horeb, el Señor le puso Masa y ¿qué más? Y Meriba. ¿Por qué razón? Porque la palabra Masa
quiere decir prueba, y Meriba, rencilla, cuando el pueblo de Dios empezó a pelear contra Dios, ya no tanto con Moisés, sino que empezó a acusarlo. Pues ¿acaso está con nosotros o no está con nosotros? ¿Sí lo está viendo? Dios podía haberlos destruido a todos. La Biblia dice que esa roca, en Corintios, dice que esa roca era Cristo. ¿Sí se acuerdan? Cuando saca 70 ancianos, hermanos, los 70 ancianos eran el tribunal de Israel. Y lo que está diciendo el Señor, ¿ok? ¿Me vas a juzgar? Porque tu pueblo dice que yo no estoy con ustedes. Saca a los ancianos y golpea la roca. Y en vez de que el Señor destruyera al pueblo, ¿qué fue lo que hizo el Señor, hermanos? Les dio vida. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? En vez de que Él nos destruyera cuando lo llevaron a la cruz de Calvario, nos dio vida. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y no me voy a detener mucho en los significados de cada una de las cosas, pero qué importante es que el Señor les iba marcando cada suceso de su vida, porque ellos tenían que recordarlo todos los días de su vida. Y no solamente recordarlo, sino tenían que decírselo a sus hijos. Allí mismo en Refidín dice la Biblia que llegó aquel hombre que llegó a pelear, los Amalek. La Biblia dice que todos estaban en Refidín, fueron a Lorea a tomar agua, regresan, están acampando el pueblo de Israel en Refidín. Todos se encuentran aquí y ellos están ahí, hermanos, y llega Amalek a pelear contra ellos. Es cuando la Biblia menciona que Moisés y Aarón y Hur subieron al collado, a la cima del collado, y Josué con el pueblo empezó a pelear contra Amalek. ¿Sí se acuerdan? Cuando Moisés levantaba las manos y el pueblo de Israel ganaba, y cuando Moisés se cansaba, dice que los amalecitas prevalecían. Hasta que subió Aarón y Hur y lo detuvieron las manos, y entonces el pueblo de Israel prevaleció contra los amalecitas. ¿Sí estamos acá, hermanos? Y cuando pasa eso, hermanos, allí en Éxodo capítulo 17, versículo 6, dice: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Eso fue cuando la peña, dice, Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Eso ya lo leímos, perdón. Versículo 14, en Éxodo 17, 14 dice: y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi. Eso quiere decir el Señor es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Otra vez en Refidín, hermanos, ¿qué pasó? El Señor hizo que levantaran un altar, y a ese altar que levantó no era un altar de sacrificio, sino que era un altar memorial, y le dijo que ese altar se iba a llamar, ¿cómo? El Señor Nisi, que quiere decir el Señor es mi bandera. ¿Qué quiere decir eso? La bandera, hermano, es el estandarte de un imperio o de un reino. Estaba diciendo Moisés: el Rey de Reyes es el dueño de todo esto, así que no se metan con ellos porque van a estar derrotados. Y la bandera siempre se levantaba cuando había triunfos. Moisés está diciendo: el Señor hasta aquí nos ha ayudado, Él ha sido nuestra bandera, Él ha sido el que nos da las victorias, bendito es el nombre del Señor. Pero siempre estaba levantando un memorial. Después de ahí llegan al monte Sinaí, y ustedes se acuerdan del monte Sinaí, hermanos. Allí recibieron ¿qué? Las leyes. El Señor habla con el pueblo de Israel. Allí edifican el tabernáculo. Aquí hasta le pusieron dibujitos con tabernáculo de Moisés. Ahí pasaron, hermanos, cerca de 2 años el pueblo de Israel. Y de ahí salieron del monte Sinaí. Fueron a Tabera. Cuando ellos van a Tabera, hermanos, dice que todo el campamento, después de 2 años que estuvieron en el monte Sinaí, el Señor les da las leyes, van a Tabera, y aquí, hermanos, ellos empiezan otra vez a hablar mal del Señor. Empiezan a decirle que ese maná que les daba el Señor todos los días era muy blandito. ¿Qué es eso? O sea, ellos se cansaron de comer el pan de Dios. ¿No les gusta la historia, verdad?
Aleluya. Gloria a Dios. Cuando eso pasa, hermanos, dice la Biblia que empezó a encenderse una parte del campamento. Precisamente por eso se llamó Tabera. El Señor encendió una parte del campamento de Israel y se estaba quemando, y le hablaron a Moisés. Moisés tuvo que orar por ellos para que el fuego cesara. Moisés dice que el pueblo se quejaba, hermanos, porque no tenían carne. La Biblia dice ahí en Números 11, hermanos, versículo 21, dice: entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Es que el pueblo ya estaba enojado, hermano, quería carne. Ya se habían cansado de estar comiendo maná. Y ahí en Taré, cuando el Señor enciende, ellos le piden a Moisés. Moisés ora por ellos, el fuego se para. Pero el Señor dice: no te preocupes, Moisés, yo les voy a dar de comer carne a todos ellos. ¿Y cuántas personas eran, hermanos? ¿Sabe cuántos son 600,000 personas? Más de 500,000. No, pero nomás para que se dé una idea. Es Adelanto, Victorville, Apo Vale y Gisperia juntos. Y no alcanzamos el 500,000. Imagínense esa cantidad. Y luego el Señor les dice que les iba a dar de comer carne. Y no solamente un día, sino que le dijo que le iba a dar de comer carne. ¿Cuánto, hermanos? Todo un mes. Y ese Moisés dice: Señor, pues son 600,000. ¿Cómo es que le vas a dar carne todo un mes? Ahí es cuando Moisés, hermano, no nomás el pueblo se queja, también Moisés se queja con Dios y le empieza a decir: pues, ¿qué mal te hice, Señor? ¿Para qué me pusiste enfrente de toda esta gente? Ni parientes son. Y es que ya era una tras otra, ¿verdad? Una tras otra. La Biblia dice, hermanos, que el Señor, fíjense bien, que les dio carne tanta, hermanos, que caminaban de donde estaban acampando, hermano, en Taré. Estaban acampando, dice que un día del camino alrededor de Taré. El campamento eran 600, nomás póngase a imaginar eso, hermanos. 600,000 de a pie. O sea que se podían parar, aparte de los chiquitines que no se paraban. 600,000 hombres y mujeres. Y todo alrededor de ese campamento, un día de camino, el Señor les dio codornices. O sea, para donde volteaban había un día de camino de puras codornices. Y dice la Biblia que fueron casi 2 codos de alto. ¿Sabe qué es eso? Hasta aquí. De puras codornices. Todo alrededor. Un día de camino. Un día de camino. Dice la Biblia que el que menos juntó, hermanos. El que menos juntó 10 montones de codornices. Pero también dice la Biblia ahí en Números capítulo 11, versículo 33. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuesen masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jabatab o Jatabá, es correcto. Y dice: por cuanto ahí sepultó al pueblo codicioso. Esa palabra Kibrot Jatabá quiere decir pueblo codicioso, sepultura de un pueblo codicioso. ¿Se está fijando que cada acontecimiento se le ponía un nombre? ¿Sí lo está viendo? Un memorial, siempre había un memorial, porque ahí sepultaron a un pueblo codicioso. De Taret, hermanos, se van a Zaret. ¿Se me pone la imagen? Gloria a Dios, aleluya. Alabado es el Rey, amén. Dices, de ahí se van a Zaret. Y luego de aquí, hermanos, ahí fue cuando Aarón y María empezaron a hablar mal de Moisés. Pero ya no de Moisés, porque de Moisés no podían hablar. Entonces empezaron a hablar de su mujer, porque era una mujer negrita. Porque era una cusita. Los cusitos eran como los etíopes, eran de África. Y empezaron a hablar por eso. Ahora ya no podían hablar nada contra Moisés, y empezaron a hablar contra su mujer. Y para no hacérsela muy larga, después de ahí, hermanos, vamos a brincarnos mucho, ¿ok?
nos vamos hasta Cades Barnea, que es al borde de la ciudad o de la tierra que el Señor les había prometido de Canaán. Allí en Cades Barnea, hermanos, es cuando mandan a los 2 espías a reconocer la tierra. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y que van y traen frutos. 40 días fueron para allá y llegaron y vinieron y dieron un mal informe, 10 de ellos, y dos de ellos dijeron: esa tierra fluye leche y miel, así como el Señor lo dijo. Pero el Señor los castiga, dice, por cada día que fueron a la tierra prometida, les va a hacer por un año, les va a contar por un año, y les da 40 años, y fueron 40 años que pasaron dando aquí, hermanos, en círculo. 40 años, es decir, imagínense, 40 años, y hasta el camino se lo sabían de memoria, hermanos. Y hasta cuando regresan, ay, aquí se me olvidó, aquí se me cayeron las llaves, aquí están. Porque era pasar y pasar por 40 años, hermanos, rodeando hasta que de repente ya se empiezan a enfilar para tomar lugar a la tierra prometida. Y dice la Biblia que vencieron a 2 reyes después de 40 años. Deuteronomios capítulo 1, versículo 3, dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos, después de que derrotaron a Sejón, rey de los amorreos, al cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Fíjense, después de 40 años ya todavía estaba Moisés con ellos, hermanos. Derrotan a los pueblos que estaban de este lado del Jordán, y se empiezan a establecer las tribus de Israel. De este lado del Jordán, me pones la imagen, por favor. De este lado del Jordán, hermano, aquí está el Jordán, este es el Mar Muerto. De este lado se establecieron 3 tribus, después de que vencieron estos reyes. Se estableció la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, media tribu de Manasés, y también la tribu de Dan. Se establecieron de este lado, hermanos. Y dice la Biblia que Dios le concedió a Moisés hasta llegar hasta el monte que se llama el monte Nebo. ¿Nebo? Bueno, no sé si lo pronunció bien. El Señor dice que le concedió a Moisés subir ahí, hermanos, para que pudiera contemplar la tierra prometida, porque el Señor le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida porque le falló al Señor, ¿verdad? Pero qué triste, ¿verdad, hermanos? Que hay gente que le falla al Señor porque hay un pueblo que le está... Ya no le digo nada. Él solamente quería llevarlos a la tierra prometida. Pero hay gente que les gusta estar haciendo cansado el asunto. Cuando yo leo eso, hermano, me pongo a llorar. Digo, qué triste, ¿va? Todo lo que pasó él, para que al último no pudiera entrar a la tierra prometida. Pero el Señor le concedió, hermanos, verlo. Quiero que me vea. ¿Me puedes poner la imagen desde donde vio Moisés la tierra prometida? Miren, qué bonito, ¿ah? Este es el monte Nebo. Desde allí él alcanzó a ver, dice la Biblia, que alcanzó a ver desde Galaad hasta Dan, toda la tierra prometida. De ese monte, hermano, se alcanza a ver hasta el mar Mediterráneo. O sea, Dios le concedió a Moisés, aunque no entró, él sube al monte Nebo y él alcanza a ver la tierra prometida. ¿Sí me da la siguiente imagen, hijo? Miren, cuando va usted de turista, ahí va a encontrarse esto y le dice a cuántos kilómetros se encuentra cada una de las ciudades de la tierra prometida en el monte Nebo. Es allí donde el Señor enterró también a Moisés. Si se acuerdan que muere Moisés, el Señor lo entierra y nadie sabe de dónde el Señor lo enterró. Ya Moisés había orado por Josué y ahora el que toma el liderazgo es Josué. Josué se dirige, ¿me das otra vez la imagen, hijo? Josué se dirige y el Señor le dice que tiene que cruzar el río Jordán. Mucha gente piensa que el río Jordán era un charquillo, hermanos. No. Y luego dice que lo cruzaron en el tiempo cuando las aguas se desbordan. Es decir, cuando está más fuerte el río Jordán. Mira el tamaño, nomás para que se dé una idea, ¿va? Esto es un dibujo. No es cierto esto, pero fue el mejor que encontré, hermanos. Porque la Biblia dice que las aguas se detuvieron lejísimos. Hasta una ciudad que se llama Adán. Lejos de con ellos, kilómetros arriba, se detuvieron las aguas y el río dejó de fluir. Allá se detuvieron en un montón las aguas y el pueblo de Israel pudo pasar en seco el río Jordán.
pero era un río profundo, hermanos. ¿Sí? De ahí en el centro es donde tenemos la lectura que tenemos ahorita. Tomaron 12 piedras. Esas piedras, hermanos, ¿me das la imagen siguiente, hijo, por favor? ¿Dónde está el mapa? Bueno, ellos cruzan el río Jordán, hermanos, por acá arriba. Cruzan el río Jordán y van a un parte donde ellos acampan. Esa parte se llamó Gilgal. Que por cierto, después ese lugar se utilizó como la base para poder conquistar toda la tierra prometida. Conquistaban, regresaban, conquistaban. La Biblia dice que cruzaron todo el pueblo de Israel. Solamente los de Rubén, de la tribu de Rubén, los de la tribu de Galad, los de la tribu de Manasés y los de la tribu de Dan quedaron con sus familias de este lado, y algunos soldados, 40,000 soldados de ellos cruzaron el río Jordán para pelear con sus hermanos hasta que ellos conquistaran toda la tierra prometida. Y es aquí donde nos encontramos en la historia. Josué cruza el río Jordán y dice en el versículo 19, Josué capítulo 4, versículo 19, dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído. ¿De dónde, hermanos? Del río Jordán. Esas piedras, hermanos, no eran, cuando él levantó con las 12 piedras que habían traído del centro del río Jordán, dice que los hombres que las cargaron esos hombres, no eran piedritas, hermano, eran unas piedrotas. Escogieron principales de entre ellos y ellos trajeron las piedras, cada uno representando a una de las tribus. Esas piedras las cargaron desde el río Jordán hasta donde iban a acampar en la tierra prometida por primera vez, que era Gilgal. Llegan allí, hermanos, y dice que Moisés puso esas piedras. Esas piedras no eran para hacer un altar de sacrificio, era un monumento, era un memorial para que ellos se recordaran. Déjame decirte algo, hermanos, todos los hombres a través de la historia y para perpetuar la historia se ha dedicado a construir monumentos. ¿Va? Si se sabe eso, ¿va? En todos los países, en todas las naciones, usted ve monumentos que tienen algo significativo, como la estatua para la revolución y la independencia. Todos los pueblos, el Señor le dice a ellos que levanten un monumento para que lo tengan y se estén acordando de lo que Dios hizo. Tal vez usted me diga, hermano, pero la Biblia dice que ¿para qué nos acordamos del pasado? El apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y me prosigo al blanco, ¿va? Well, el apóstol Pablo está hablando de tus logros y de mis logros y errores que me olvide. Pero nunca debemos de olvidarnos de lo que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Y estos monumentos eran, ¿por qué? Algo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? Aleluya. Que constantemente nos estamos olvidando de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios estaba interesado en que el pueblo de Israel no olvidara todo lo que Dios había hecho con ellos. Tenía un propósito, hermano. Aleluya. Siempre tuvo un propósito. Cuando llegó Jetro con Moisés, dice la Biblia que le empezó a contar a su suegro todo lo que Dios había hecho con ellos. Y dice la Biblia que Jetro, al haber oído todo lo que Dios había hecho con Faraón y con el pueblo de Egipto, cómo Dios los había liberado, dijo: verdaderamente este es el Dios verdadero. Aleluya. Gloria. Por el testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Constantemente nosotros estamos olvidando todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y yo quise traerlos en este recorrido para que vieran, hermanos, que Dios era Dios el que hacía que levantaran monumentos. Si los pueblos y las naciones, para perpetuar su historia, sus eventos significativos, levantan esculturas, Dios les hizo que levantaran para que recordaran las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos. No debemos olvidar todo lo que Dios ha hecho, hermano. La Biblia dice en el Salmo 103, dice: bendice alma mía al Señor, y bendigan todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. ¿Y qué dice, hermanos? Y no olvides ninguno, óigalo bien, ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del Señor? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. El Señor nos sana, hermano, el Señor nos liberta, el Señor nos saca del hoyo, Él nos ayuda y nosotros Él nos olvida. Le damos gracias al doctor. ¿No sabías que sin el doctor te da toda la medicina del mundo, si Dios no quiere no te sanas? Amén. Te mueres anyway. Aleluya. Vas a seguir sufriendo si Dios no lo quiere. Es decir, todo lo ha hecho el Señor. Y nosotros, en lugar de ser agradecidos con Él, no somos agradecidos con Dios. Constantemente estamos olvidando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo tomamos como si algo, no sucedió nada. Eso sin Dios o con Dios hubiera sucedido de todas formas. No lo decimos, hermano, pero así lo hacemos. Cuando nos sentimos enfermos y el Señor nos sana, en vez de darle gracias a Dios, fue por la medicina fulana, fue por la medicina sutana, fue porque me recomendó el hermano. El hermano te recomendó, ¿sabes por qué? Porque Dios se lo puso. El doctor te dio esa medicina, ¿sabes por qué? Porque Dios también tenía cuidado de ti. Aleluya. Si estás aquí, hermano, Aleluya. deberíamos darle gloria a Dios por todo. Yo estoy libre aquí. Me dijeron que me iba a morir de cáncer, pero gracias a la medicina todavía estoy aquí. Es gracias a Dios. Sí, estamos acá. Dios no está en contra de la medicina, hermano, pero tú tienes que aprender a darle gracias a Dios y siempre estar recordando todo lo que nuestro Dios ha hecho. Aleluya. El propósito, hermanos, de esas piedras de allí del río Jordán era para traerla a recuerdo, a memoria de cada uno de ellos y que eso impactara sus vidas. Leemos que dijo, esto lo elegí para que cuando sus hijos les pregunten, ustedes les digan que el Señor nos cruzó el río Jordán y estas piedras fueron quitadas del medio del río Jordán y fueron puestas aquí para que se den cuenta de qué milagro, qué tan gran maravilla había hecho Dios con ellos. Dios, aleluya. Que tal vez los muchachos iban a pensar, hay unas piedras, pues a ver, y vieron las piedrotas. Pero esas las podemos traer. Sí, el río Jordán, 6 metros de profundo. Ni un buzo las podía sacar, hermano. ¿Sí me explico? Ni un buzo. Entonces, ¿qué tenía que haber pasado? Tenía que haber estado seco el río para poderlas haber agarrado de ahí. Y eso era un testimonio vivo y fiel de la fidelidad de nuestro Dios. De que Dios no falla, hermano, que cuando Él dice van a acusar, vamos a acusar, bendito es el nombre del Señor. No importa lo que esté enfrente de nosotros, no importa si está el Mar Rojo, no importa si está el río Jordán, vamos a acusar y lo vamos a hacer de la manera que Dios lo dice. Pero nosotros tenemos que creer, hermano, qué importante es que siempre estemos recordando con firmeza todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gente, hermanos, va que nuestros hijos, lamentablemente, les enseñamos a hacer, ellos se dan cuenta de todas las peticiones que tenemos, ¿va? Y las quejas. Hermanos, oren por fulano, hermanos, oren por sultano y testimonio. Porque nomás puras peticiones, pero y testimonios. El Señor me sanó, el Señor me libró, el Señor hizo. No contamos testimonios, nomás puras peticiones. Y esto era con el propósito que también nuestros hijos crean en ese Dios que hace milagros y que también tengan el deseo de servir a ese Dios que es grande en maravillas. Pero solamente quejas y quejas y quejas y nada de darles testimonio a nuestros hijos. No solamente nuestros hijos, este monumento que hizo Josué, hermano, fue para que nuestros hijos supieran y también dijo que para que las naciones enteras conocieran a nuestro Dios. Bendito Dios, aleluya. En veces nosotros, en lugar de darle testimonio a la gente, hermano, les llevamos quejas de los hermanos. ¿Usted cree que van a venir a la iglesia así? Vamos con nuestros hijos y le chismeamos todo lo que está pasando en la iglesia. Desde el punto de vista de ustedes, porque no todos lo ven así. ¿Sí me explico? Así es. Y luego después, Señor, ¿por qué no los traes? Ay, ¿por qué? Si tú los estás echando a perder, si tú estás corriendo a tus hijos, cuando le hablas tantas cosas de los hermanos, en lugar de que les estés edificando en la fe, hablando de las maravillas y grandezas que Dios ha hecho.
Eso se nos olvida. No se nos olvida los detalles con los demás, pero las grandezas que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, sí se nos olvida. Todo eso, hermanos, dijo Josué, todo esto es para que recuerden, así como el Señor nos hizo cruzar el Jordán, también se acuerdan cómo el Señor nos hizo cruzar el Mar Rojo. Y que constantemente el pueblo de Israel estuviera recordando todo lo que Dios hizo. Déjame decirle, hermanos, ya vimos que eran ¿cuánta gente? 600,000. El Señor los alimentó 40 años. Le preguntaron a un general estratega del ejército de los Estados Unidos. Los que hacen las estrategias, hermanos, ellos no solamente hacen estrategias militares como atacar, ellos también tienen que hacer la estrategia de cómo alimentar a sus soldados, cómo transportar el alimento, cómo llegar hasta ahí, cómo mantenerlos ahí. Y le preguntaron a ellos, ¿cómo pudieran hacer para mantener a 600,000 personas? Dijo, wow, eso es increíble. Por día, dice, se tenían que gastar entre 1,500 a 4,000 toneladas de alimento por día. Para poder transportar ese alimento, tenían que usar 2 trenes de 2 kilómetros. Y eso tenía que ser diario. Para darles de tomar agua a esa gente, hermano, tenían que transportar con un tren de 2 millas con 2,000 tanques de agua para darles de beber. Y sin embargo, nuestro Dios, que es el Todopoderoso, los alimentó 40 años. Y la Biblia dice que no se desgastaron sus ropas, que sus zapatos no se desgastó, ni sus pies se hincharon, hermano. Usted camina aquí un ratito y al rato anda con los pies hinchados. Veo los que trabajan en la jardinería y todo eso, andan después, ay, como quisiera que los sobaran, echaran agüita con agua con sal. ¿Sí? Y les dice la Biblia que el Señor los sostuvo. El haber cruzado, hermanos, el río Jordán era algo representativo para ellos. El cruce del río Jordán era el fin de la esclavitud. 430 años que estuvieron de esclavos, más 40 años en el desierto. Ahora cruzar el río Jordán, ya estaban en la tierra prometida. Era un final feliz de 40 años de desierto, de tragedia, hermanos. El desierto tipifica, hermanos, problemas. Tipifica sequía, tipifica enfermedades, cansancio. Pero el Señor los había sacado de una forma milagrosa. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado a nosotros de formas milagrosas? O ya se le olvidó, hermano, que en toda esta trayectoria de su vida, hermanos, cuántos milagros ha hecho Dios, de cuántos accidentes te ha salvado el Señor, de cuántas muertes te ha librado el Señor. Y siempre hemos tenido un final feliz gracias a su grande amor y su gran misericordia y a su gran maravilla, bendito Dios, de su poder. Y nosotros se nos olvida dar testimonio de nuestro Dios. La Biblia dice en el Salmo 111, versículo 4, dice: ha hecho memorables sus maravillas. O sea, sus maravillas son grandiosas, hermano, para que no las olvidemos. Clemente y misericordioso es el Señor. Sus maravillas son increíbles, hermano, para que las tuviéramos. Yo me acuerdo una vez que le dijeron a mi esposa que tenía un tumor del tamaño de una naranjada. Después de haber orado ese día, hermanos, ella volvió a ir al hospital cuando lo iban a operar y el doctor dijo: no tienes nada. Gloria a Dios. Ya no tienes nada. ¿Qué te vamos a operar? Hay otros, hermanos, a mí me gusta guardar, yo sí tengo un altar memorial. Guardo papeles de lo que Dios ha hecho. Para cuando me quiera venir el desánimo, hermano. Entonces yo he hecho un vistazo. Anoto, si usted puede ver mi Biblia, la tengo marcado en un color oro, las promesas que Dios me ha hecho. Y cuando he estado siendo amenazado de muerte, es decir, una enfermedad, yo volteo a ver lo que el Señor me dijo y digo: yo todavía no voy a morir. Y me fortalezco en fe. Le creo a Dios.
Porque hasta aquí Él nunca me ha fallado. Porque aquí todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Nunca me ha dejado solo. En medio de enfermedades, en medio de angustias, en medio de problemas, que siempre va a haber, hermanos, eso no lo olvides. Pero en medio de eso, hemos tenido el respaldo de Él. Hemos tenido el refugio de nuestro Dios. Y Dios es bueno. Y en Isaías capítulo 41, mira lo que dice, hermano. Alabado es el Rey, amén. Gloria a Dios. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿qué dice, hermanos? Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. Qué bonito, hermano. A veces te sientes solo, hermano, y en tu trabajo tienes problemas, ¿va? Tienes problemas con el vecino, tienes problemas en la escuela, y sin hacer tú nada, solamente servir a Dios. De repente ya no está ese problemático de tu trabajo. Ese vecino latoso se fue. ¿Sí estamos acá, hermanos? En la escuela que me estaban dando problemas se acabó. Todo lo que me estaban haciendo daño y se había levantado en contra mía, el Señor se encargó. Y lo hemos visto, hermanos. Pero ¿sabes qué? No lo apreciamos. Pensamos que fue casualidad, se salió ese porque lo corrieron porque hay recorte. No, fue Dios. Fue Dios el que estaba obrando. Y es que Dios lo prometió, hermanos. Amén. Hermanos, cruzar el río Jordán con ese memorial que ellos levantaron era algo imprescindible, que tuvieran ese memorial para que ellos estuvieran recordando todo lo que Dios había hecho con ellos. Porque pasar el río Jordán a la tierra prometida no eran vacaciones, hermano. En el desierto les daba el Señor de comer. Cruzando el río Jordán ya no iban a recibir de comer. Ahora ellos tenían que sembrar. Ya no cayó maná del cielo. Ahora ellos tenían que pelear para conquistar todas las tierras que el Señor ya les había dado. Necesitaban tener fe. Ese monumento, hermanos, era para que ellos recobraran cada día fuerzas y se llenaran de fe y se fuera el temor. Porque ahora iban a pelear para conquistar la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de llenarnos de fe, hermanos, nos llenamos de miedo y temores por doquier? ¿Sabes por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Porque no traemos a la memoria todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Si nosotros, hermanos, fíjate bien, alimentáramos tanto nuestra fe que nuestros temores se murieran de hambre, hermano. Necesitamos alimentar nuestra fe de tal manera que el temor se muera de hambre. ¿Y cómo vas a alimentar tu fe? Pues recordando todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Fíjate bien, lo que Dios ha hecho en tu vida es una confianza probada. ¿Sí es así o no es así? O sea, la confianza que tú le tuviste a Él está comprobada. Es un hecho. Fueron hechos que Dios hizo en tu vida. Sí, no sé si me explico. Miren, ahí David dice en el Salmo 27:1. Gloria a Dios. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Fíjense bien lo que está diciendo el salmista. El Señor es mi luz, es decir, en los momentos más oscuros de mi vida, Dios es mi luz. En los momentos más difíciles de mi vida, Dios es mi salvación, es el que me liberta. ¿De quién voy a temer? Dice el versículo 2. Ahí mismo dice: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Dios, en los momentos de debilidad,
Dios me da fortaleza, entonces ¿de qué me tengo que estar preocupando? Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. ¿De quién tengo que atemorizarme? Y luego David basa su fe en una confianza que ya está aprobada, en una confianza en hechos, basada en hechos. Mira lo que dice el versículo 2. Cuando se juntaron, ¿qué? Contra mí los malignos. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. ¿Ellos qué? Cayeron, tropezaron y cayeron. O sea, eso ya pasó. Yo estoy confiado en Dios porque la confianza que yo tengo está basada en hechos. Él ya ha hecho muchas cosas conmigo. No estás confiando en alguien que nunca ha hecho nada en tu vida. ¿Sí me explico? Era para que tuviéramos más fe por todos los hechos que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Sí lo estamos, hermano. Y luego dice en el versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Lo único que me tengo que preocupar es buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, servir a Dios. Y de lo demás ya está hecho. ¿En qué baso mi fe? En hechos. ¿O no? Cuando tú ves tu memorial, ¿en qué basas tu fe? Tu memorial es de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Ya lo hizo. Entonces tu fe está basada en hechos. Deberías de estar entonces como David, muy confiado, sabiendo que nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Sí estamos, hermano? Lo único que dice David: yo quiero estar entonces en la casa de Dios. Y luego, después de que yo me deleite en las cosas de Dios, dice el versículo 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo o del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Él ya sabía lo que iba a pasar. Tú ya sabes lo que va a pasar, hermano. Tú estás con el problema ahí encima. Ay, Señor, yo creo que no voy a salir. Ve tu memorial. ¿Te acuerdas de allá? El Señor te sacó. Decías que no tenías para la renta igual que ahorita, y Dios te dio para la renta. Pensabas que no ibas a tener para comer y el Señor te dio para comer. Pero ¿sabes cuándo nos empezamos a llenar de temores? Porque se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. En lugar de llenarnos de fe y creer que Dios va a sacarnos adelante, nos llenamos de temores. Y entonces empezamos a que el temor crezca. Y cuando hay temor, hermano, tú no vas a poder conquistar absolutamente nada. Es por eso que les decía hace rato: alimentemos nuestra fe tanto, hermanos, que nuestro temor se muera de hambre. Pero en lugar de alimentar nuestra fe, alimentamos el temor. Yo creo que de esta no salgo. No, Señor, yo de esta no salgo. Yo creo que aquí ya colgué los tenis. Y ahí tal, hermano, ¿cuál tenis colgó? Ni que nada, ya está dando lata todavía. ¿Sí me explico? O sea, pero nos llenamos de miedo, hermano. Dice: me ocultará en los reservados de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza y sobre mis enemigos que me rodean. ¿Y qué dice él, hermanos? Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio ¿de qué? De júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas. Gloria a Dios. Él ya sabía su final, hermano. Él ya sabía que el Señor lo había sacado anteriormente. Otra vez lo iba a hacer. Porque nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo, Él lo va a volver a hacer, hermano. Solamente ten fe, alimenta tu fe. ¿Cómo vas a alimentar tu fe? Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho. Tu confianza está basada en hechos, no en a ver si. Basa tu fe en todo lo que Dios ha hecho. Y es por eso que es importante, hermanos, que tú y yo empecemos a guardar, ¿va? Esto fue
Imagínense que cuando ellos miraban esas piedras, hermano, todo lo que venía a su memoria era un evento vivido por ellos, como Dios los había hecho cruzar el Jordán. Y dice la Biblia que ellos fueron y conquistaron Jericó y fueron conquistando las ciudades de la tierra prometida y regresaban a Gilgal y volvían a ver, yo creo, el monumento y gloria a Dios, el Señor está con nosotros. El cruzar el Jordán era una prueba de que Dios estaba con ellos como lo estuvo con Moisés. Bendito Dios, aleluya. Dios, amén. ¿Sí lo está viendo? Sí, aleluya. Y a veces nos llenamos de tanto miedo, hermano. Y en lugar de estar dando testimonio de la verdad, empezamos a hablar. Yo he escuchado, hermanos, que en lugar de hablarle a la gente de fe, le dice, ya te vas a morir, te quedan 3 meses. Dije, no pues, hermano, viene a la iglesia para que el Señor lo sane. De pedida, dígale que Dios tiene poder para sanarlo. No, en 3 meses te vas, porque yo tuve un amigo que se murió de eso. De verdad. Digo, no es posible. En vez de que les demos esperanza, los llevamos a la matanza. No, es importante, hermanos, que nosotros demos testimonio. Eso que se levantó allí en Gilgal, hermano, fue para que se diera testimonio no solamente a nuestros hijos, sino también a todas las gentes. Los memoriales, hermanos, tus memorias son la clave del futuro, no son la clave del pasado. Eso te va a servir como una clave para tu futuro. Y tenemos que llenarnos de tanta fe, hermano, para poder vencer todo obstáculo que venga a nuestras vidas. ¿Sí? Es importante. Pero como les digo, a veces en lugar de dar testimonio, fíjense que una ocasión el Señor usó una frase cuando dice la Biblia que él entraba a Jerusalén. Dice que toda la gente le empezó a adorar, ¿verdad? Y a alabar. Tiraban palmas a sus pies, ¿va? Y dijeron los escribas y fariseos, diles que se callen. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Si estos callan, las piedras hablarían. Y todos imaginamos que las piedras van a... No, son los memoriales. Si ellos se callan, alguien más va a ver el memorial, todo lo que Dios ha hecho. Esas piedras que erigió Moisés y le puso el Señor es mi bandera. Las piedras que erigió Josué en Gilgal como memorial. Todas esas piedras son un fiel testimonio de que nuestro Dios es fiel. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí me explico? Y si tú no hablas, hermano, los hechos que Dios ha hecho van a hablar. Si tú te callas, ellos van a hablar por ti. Hay veces que hay gente que se la a punto de destruir su matrimonio y yo me imagino que algunos, yo tengo cosas, hermano, guardadas, como cuando compramos aquí. Miren, yo tengo este papel y yo no lo tiro. Nos lo vendían en 196,000. Imposible para nosotros, hermano. Y el Señor hizo un milagro. El Señor nos lo dio en 78,000, un centavo. Y yo lo tengo apuntado para que, ¿me quieres preguntar? Para que lo veas. Este es un memorial de los milagros que nuestro Dios hace. El resultado del doctor, mira, para que veas, mira, ellos dijeron que en 3 meses me moría. Ven a ver. Ya tengo 3 años, estoy aquí. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Y cuando la gente ve eso, wow, ese es el Dios que tú sirves, yo también lo quiero servir. Yo también quiero servir a ese Dios de maravillas, ese Dios de poder. Pero no, nosotros no levantamos memoriales. Y yo no digo ya que yo no voy a llegar a su casa y meter un puño de piedras, ¿no? Pero en su corazón de perdida, hermanos, que tenga ahí en su corazón y si tiene papeles o eventos o cosas que Dios ha hecho, gloria a Dios. Porque no debemos de olvidar nosotros debemos de olvidar nuestros logros y nuestros errores, pero nunca olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros.
Eso tiene que ayudarnos para que nuestra fe aumente, para que nuestros hijos crean en Dios y para que las naciones también crean, para que nosotros demos testimonio a nuestros hijos y testimonios al vecino y testimonio a todos los que nos rodean de que hay un Dios que hace maravillas. Si estamos acá. Ellos construyeron 12 piedras. Les voy a decir un poquito, ¿va? Esas 12 piedras representaban cada una de las tribus de Israel. Rubén, el más grande de los hijos de Jacob, quiere decir, el Señor mira la necesidad. Te puedes levantar. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que tú creías que ni Dios se daba cuenta y alguien vino y te dijo, el Señor está viendo tu necesidad, yo voy a proveer? ¿Se acuerdan? Te sentías solo, que todos se habían olvidado de ti, y no, te diste cuenta que alguien vino porque el Señor lo envió. Para hacerte ver que Él te está viendo, que el Señor mira. Eso significa, Rubén, el Señor mira. La otra piedra, Simeón, Dios oye y responde. Eso quiere decir el nombre de Simeón. ¿Cuántas veces Dios ha escuchado tu oración y te ha respondido? Aleluya. Ahí está otra piedrita. ¿Sí estamos acá? Sí, amén. Levit quiere decir unidad. ¿Cuántas veces tú has creído que tu matrimonio se destruye? Que todo a tu alrededor se acaba, pero viene el Señor y restaura todo. Hace unidad. ¿Cuántas veces va Judá? La piedra de Judá quiere decir alabanza. ¿Cuántas veces Dios te ha sacado en victoria, hermano? Tú puedes tu piedrita de Judá. La piedra de Dan era la tribu de Dan. Quiere decir, Dios es mi juez, Dios es el que me hace justicia. ¿Cuántas veces Dios ha hecho justicia en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que te encuentres? Y puedes poner ahí tú de esa. Neftalí quiere decir lucha. ¿Cuántas veces Dios ha peleado por ti? Otra piedrita. Gad quiere decir bienestar. ¿Cómo te encuentras, hermano? Aleluya. Amén. ¿Te encuentras bien? Pon una piedra también. Gracias a Dios porque todos estos años estoy bien. Un memorial. ¿Para qué? Para que te aumente la fe. No me ha hecho falta nada. Asael quiere decir gozo. Cuando el Señor ha cambiado tu tristeza en alegría. Se fue tu hijo de tu casa. Hubo días de tristeza. Pero después el Señor te los convirtió en gozo cuando te lo trajo. Gloria a Dios. Y usted le puede poner tantas cosas, hermano. Isaacar quiere decir recompensa, que Dios galardona a aquellos que le buscan. ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor, ha buscado su rostro y ha visto la recompensa de parte de Dios? Ponga otra piedrita. Zabulón, morada y refugio. Dios ha sido tu refugio, hermano. Ha sido tu morada. Sí me explico, hermano. ¿Cuántas cosas que tenemos que estar recordando? José, el Señor te ha hecho crecer. En tu escuela, en tu negocio, en tu casa, en tu persona, te ha hecho crecer. Eso quiere decir añadir, José. Benjamín, el hijo de mi diestra, el símbolo de fuerza y virtud. Es decir, ¿cuántas veces te has sentido débil, hermano? Y Dios te ha dado fuerzas. Ahí están las 12 piedras. ¿Cuántas cosas que hay que recordar para que esto, hermanos, nos haga crecer en fe? Basado en hechos. Aleluya. No es algo que estás esperando, ya en hechos. Y eso te va a ayudar, hermano, para que puedas vencer. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Pero fallamos, fallamos en dar testimonio. La Biblia habla de un hombre, Nabucodonosor. Ya vamos a ir terminando. Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versículo 2. Este hombre dio testimonio. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros. ¿Qué dice, hermanos? Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nabucodonosor, hermano, dio testimonio de cómo el Señor, por ser soberbio, lo humilló. Pero después, cuando él volteó y reconoció que el Señor era el Todopoderoso, que él podía humillar al quien él quisiera y podía levantar al quien él quisiera, entonces Dios le restauró en su trono
Y él está dando testimonio y dice, no puedo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pregunto, ¿lo estamos haciendo, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Porque lo primero con nuestros hijos, ¿les estamos testificando de ese Dios? Aleluya. Amén. ¿Les estamos enseñando para que su fe crezca? Alabado es el Rey. Deuteronomios capítulo 4, versículo 9. Esto fue lo que el Señor les dijo a ellos. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Qué importante, hermano, es esto. No solamente para poder testificar, hermano, levantar memoriales. Estos sirven para enseñarle a nuestros hijos. Mira, yo estuve enfermo. Mi matrimonio se destruía. Mira las pruebas. Tal vez ellos no lo quieran creer, pero cuando vean esos monumentos, va a decir, oh, no hay duda alguna. Y se llenen de fe y quieran servir a ese Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, esto hizo Abraham, hermanos, después de que le dijeron que estaba anciano y que su mujer era estéril. Dice el versículo 20, dice, tampoco dudó con incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué, hermanos? En fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció, se llenó de fe. ¿Cómo se llenó de fe Abraham? Pues él volteó a ver todo lo que Dios había hecho en su vida. Y en lugar de dudar, hermanos, se fortaleció. Y luego dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo estaba tan convencido? Porque vio que todo lo que había prometido en el pasado lo había cumplido. Y como así era tan poderoso, también tenía el poder para cumplir todo lo que le estaba prometiendo acerca de su hijo Isaac. ¿Sí lo está viendo, hermano? Pero a veces, hermano, nosotros nos llenamos de tanto miedo y no testificamos. Ni a nuestros hijos, ni a la gente de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nos llenamos de miedo, hermanos. Ni siquiera tenemos la suficiente fe para nosotros conquistar lo nuestro. ¿Cómo vamos a conquistar la tierra prometida? Y siempre la iglesia piensa, hermanos, ya pueden pasar los músicos. La iglesia piensa, hermanos, que la iglesia es la víctima. Pobrecita la iglesia. Déjame decirte algo. Hay un texto que seguido lo oigo, hermano, y que lo están malinterpretando. O le dan otro enfoque. Mateo capítulo 16, ahí vamos a terminar, hermanos. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Alabado es el Rey. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice, yo también te digo que tú eres, ¿qué, hermanos? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice, hermanos? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una versión que dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y sabe cuál es la interpretación que la mayoría le da? Que aunque el infierno se levante contra ti, no te van a poder hacer nada. ¿Sí lo oí, verdad? La iglesia es tan poderosa que si se levanta el infierno contra ti, no te va a hacer nada. En otras palabras, están esperando que te aticen y tú no vas a aguantar. ¿Sí es así, hermano? Eso no dice el texto. Véalo bien lo que dice. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quiénes son los que van a ir a pelear? Es la iglesia. Se van a meter al mismo infierno para sacar a la gente. Las puertas de ellos no van a resistir cuando la iglesia salga a predicar. Y empieza a arrebatar tizones encendidos del mismo infierno. Zacarías 3 dice la Biblia que
Josué era un tizón encendido, arrebatado del fuego. Cada alma que es rescatada es un alma que está siendo arrebatada del mismo infierno. Gloria a Dios. Y eso lo tiene que hacer la iglesia. Aleluya. Creemos que las puertas que vamos a resistir, que nos lleguen. No, es al revés. Si uno está viendo, no lo está viendo, hermano. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Dónde están las puertas? Es decir, que nosotros vamos a ir a pelear contra ellos. Ellos tienen sus puertas cerradas, no quieren que les quitemos a ninguno. La Biblia también dice, que cuando llega el hombre más fuerte, ¿qué hace? Para poder rescatar al que está cautivo, tiene que haber uno más fuerte. Venir y atarlo y llevarse todo el botín. Y ese hombre fuerte somos la iglesia. Gloria a Dios. Ese hombre fuerte es nuestro Señor Jesucristo, que va a arrebatar todos los que están encendidos. Pero nosotros tenemos que llenarnos de fe para poder hacer eso, hermano. Para poder dar testimonio a las gentes. Tenemos que estar confiando en Dios, en sus promesas, en todo lo que Él ha dicho. Yo sé que lo va a hacer, hermano. Pero hay que empezar a hacer altares memoriales. Amén. Sí, amén. Aleluya. Póngase en sus pies, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar este canto, hermanos. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus
nunca pierde el control. No importa que tarde la promesa, hermano, tú sigue confiando en Dios. El Señor va a hacer la obra. Fortalécete en fe en Dios. Ve lo que Dios ha hecho en tu vida y sigue esperando en Él. Sigue confiando en Él, que porque para Él no hay nada imposible. Él puede cambiar todo